Buen día chicos, ¿cómo están? Bueno, comenzamos la clase online de historia. La verdad que esta situación que estamos atravesando en el mundo, en nuestro país y en nuestra provincia, ¿sí? No tenemos la oportunidad de vernos hace varios días. Y sí, bueno, estamos probando nuevas alternativas. Tratando de usar nuevas estrategias para que podamos llegar a ustedes de alguna forma. Ustedes no se dan ni idea lo que se extraña estar en clases, eh, esas mañanas de clases, de actividades que pasamos, es bastante diferente. Así que bueno, espero que estén todos bien, al igual que sus familias, ¿sí? En este tiempo hay que cuidarse y bueno, y sobre todo seguir el ritmo de estudio, que eso no se tiene que modificar, capaz que cambian los medios, pero el ritmo de estudio no debe cambiar, ¿sí? Bueno, chicos, el tema que vamos a ver hoy va a ser, se va a llamar epidemias a lo largo de la humanidad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué elegí este tema? Porque nosotros, como eje temático Europa en el siglo XIII, eh, estuvimos viendo este tema y es un tema fundamental, más que todo por lo que está pasando hoy en la actualidad. ¿Sí? Yo no sabía, yo quería poner algo que impacte, una frase, una imagen, algo, y estuve buscando, digo, a los chicos, como los conozco a ustedes, ¿qué les puede impactar? Y lo primero que hice, bueno, fue buscar una frase. Como ustedes van a ver en un momento, si la historia se repite y siempre sucede lo inesperado, lo incapaz, el hombre debe aprender de la experiencia. ¿Por qué le pongo esta frase? Porque, ¿qué fue lo inesperado que pasó? ¿Qué fue lo inesperado? Lo inesperado fue que esta enfermedad logre atravesar todo el mundo y contaminar más de 115 países. ¿Sí? Eso fue lo inesperado. Eso fue algo totalmente inesperado. ¿Sí? Algo que nunca pasó. ¿Y qué es lo que el hombre debe aprender? ¿Qué es lo que el hombre debe aprender? Lo que el hombre debe aprender es que a pesar de estas situaciones, a pesar de lo complejo que puede llegar a ser para todo el mundo, ¿sí? Debe aprender de los errores, debe aprender de la experiencia de otros países. ¿Por qué? Porque primero les tocó a Italia, luego le tocó a España, bueno, primero a China en sí, pero nosotros vimos la situación y debemos aprender de esas experiencias que tuvieron los otros países, ¿sí? Para, para traerlo al nuestro y no cometer esos mismos errores, ¿sí? Bueno, esta frase yo la pensé para que podamos ir un poquito más allá, ¿sí? La historia se repite y siempre sucede lo inesperado. Lo incapaz es algo inesperado lo que sucedió, es algo que nadie pensaba que podía llegar a suceder y sucedió, pero ya está, ya sucedió. Debemos aprender de la experiencia, ¿sí? Bien, eh, también les quería mostrar algo que sale mucho en los noticieros, que está todo el tiempo en tema de discusión, ¿sí? Los países y territorios confirmados el coronavirus. Miren, más de 200.000 personas fueron infectadas por el coronavirus. Este es el mapa del mundo. Están todas las distintas variables de las cantidades de infectados y no infectados por países, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar atento a esto porque no es algo que vaya, o sea, es algo que se va a solucionar. Estamos con fe con eso, que se va a solucionar. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Miren, si pueden ver acá el mapa del mundo, todas las personas que se encuentran infectadas.
¿sí? Bueno, nosotros como país nos adelantamos y pudimos tomar las medidas necesarias de prevención. Como ya seguro, esta pandemia se extendió a lo largo del mundo y afecta a todos los ciudadanos y no tiene distinción ni de raza, ni de situación económica, ni de religión. O sea, les puede tocar a cualquiera, ¿sí? Bueno, en nuestro país también nosotros pensábamos que era algo que estaba muy lejano, que no iba a llegar, algo inesperado, como lo vimos en la frase anterior, pero en nuestro país, que estamos tan lejos, dijimos en diciembre, enero, no, no va a llegar, no va a pasar, es algo que está muy lejos, que pasa en otros países, pero sí, miren, hoy tenemos aproximadamente 1054 infectados, ¿sí? Con 27 muertos y solamente 3 provincias sin casos aún: Catamarca, Chubut y Mendoza. Hasta el domingo anterior, nuestra provincia, La Rioja, era una de esas provincias que no tenía casos aún, pero el domingo pasado se confirmó, nuestro gobernador confirmó el primer caso de coronavirus en La Rioja, ¿sí? Bueno, como nosotros ya sabemos, tenemos que tomar todas las medidas de prevención acerca de este virus. ¿Para qué? Para que no nos infectemos y no contagiemos este virus. Bien, lo que hoy vivimos es algo eminentemente histórico, es algo que va a marcar, ¿sí?, un antes y un después en la historia del mundo, ¿sí? Y ustedes son parte de esta historia. Ustedes, cuando sean más grandes, van a ver que este tema se va a estudiar y mucho, van a escribir sobre este tema, va a haber estudios históricos, investigaciones históricas sobre este tema, que produce algo muy especial, algo totalmente diferente, nunca antes visto, así que marcará un antes y un después en las estructuras sociales, económicas y políticas del mundo entero. Cuando hablamos de las estructuras, nosotros las vemos todo el tiempo en historia, ¿sí?, las estructuras económicas, sociales y políticas, y vemos que esas estructuras están en constante movimiento, ¿sí? Está en constante movimiento a partir de los sucesos que puede llegar o no a tener el país. ¿Bien? Luego vamos a ver esas estructuras. Ahora, como para entrar en el tema, les quería hacer una pregunta. Yo sé que no van a contestar, me lo voy a autorresponder. ¿Conocen alguna otra pandemia o epidemia que haya sucedido a lo largo de la historia? ¿Conocen? Yo creo que sí. A ver, los que están en línea, yo creo que sí conocen. Sí hemos visto, sí las hemos estudiado. Sí, capaz que no están tan frescas, pero sí las hemos visto. Entonces ahí están conectados varios chicos. Sé que conocen otra. Sí. Después en el chat me hacen alguna pregunta sobre eso y hablamos. Bueno, a lo largo de la historia del mundo se han presentado otras pandemias y epidemias, como por ejemplo la viruela, el sarampión, la peste negra o peste bubónica que la vimos, ¿sí?, el cólera, la gripe española, el VIH, etc. Hay otras más, ¿sí? Pero las que vamos a estudiar ahora, o las que vamos a ver ahora, van a ser estas, ¿sí? Por el tema del tiempo, van a ser estas. El video que va a comenzar en un momento, ¿sí? El video que va a comenzar en un momento relata la cronología de las grandes pandemias y epidemias a lo largo de la humanidad, que se desarrollaron en el mundo entero, ¿sí? Presten atención a este video porque como nosotros vemos la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, este video, ¿sí?, va a ir marcando cómo fueron evolucionando estas pandemias y epidemias a lo largo de toda la historia de toda la historia del mundo, ¿sí?
Y también va a causar infinidades, va a causar infinidades de muertes y afecta la economía del mundo entero, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. O sea que hay que prestar atención porque es muy importante conocer la historia, ¿sí? Es muy importante conocer la historia para saber qué errores no cometer luego en el futuro, ¿sí? Entonces prestemos atención a este video que le voy a pasar. Es cortito, dura 6 minutos, y luego continuamos con la clase. Andrés Suárez Jaramillo. Desde tiempos ancestrales, antiguas sociedades creían que los dioses infligían enfermedades cuando ciertos pueblos merecían un castigo. Argumentos sin bases científicas, pero que sirvió, por ejemplo, para explicar desde la mitología griega una epidemia mortífera en el año 430 a.C. La versión mitológica cuenta que la diosa Hera, esposa de Zeus, envió una plaga a la isla de Egina, cuyo nombre proviene de la ninfa con que su marido Zeus le fue infiel. La explicación mitológica corresponde a un hecho real, la plaga de Atenas, en la que murieron 150.000 personas. Ahora veamos esta línea de tiempo después de la era de Cristo. Comenzaba el siglo II y la plaga antonina mató a 5 millones de personas. Le siguió la plaga de Justiniano en el año 541, que afectó el Imperio Romano de Oriente por la misma peste negra, que para la Edad Media cobró la vida de más de 200 millones de personas. Para el siglo XIV, en la actual Italia, fue donde se implementó el concepto de la cuarentena para poner en aislamiento por 40 giorni o 40 días a los barcos que llegaban al gran puerto de Venecia y que provenían de Oriente. De otra parte, la viruela, tan antigua como el Mesolítico, llegó por primera vez a las colonias españolas de América en el siglo XVI y asoló pueblos indígenas desde México hasta la Patagonia. Ya en el siglo XX, la gripe de 1918, mejor conocida como gripe española, mató en un solo año entre 20 y 40 millones de personas. Y décadas más tarde, el SIDA, un virus de transmisión sexual descubierto en 1981, ha matado entre 25 y 35 millones de personas hasta nuestros días. De todo este recorrido por las pandemias que han asolado la humanidad, que la han puesto en jaque, vamos a revisar 4, las más mortíferas de la historia. En orden cronológico, la primera de ellas es la peste negra. Esta plaga ha tenido varios brotes, pero se destaca el segundo de ellos, que mató a 200 millones de personas en el mundo entre 1347 y 1351. Fue la pandemia que más horror ha traído porque originaba pústulas y ganglios inflamados en los cuerpos de los infectados. Precisamente se llamó también peste bubónica porque inflamaba los bubones, o sea, los nódulos linfáticos en ojos y órganos sexuales, y cuando avanzaba la enfermedad producía necrosis. Se asoció a la bacteria Yersinia pestis que traían las ratas negras provenientes de los barcos de China, pero fueron las pulgas de dichas ratas las que transmitieron la bacteria a los humanos. Con grandes incineraciones se logró a duras penas controlar la pandemia en la Edad Media. Ahora miremos la viruela. Esta es una enfermedad tan antigua que data de las poblaciones humanas del año 10.000 a.C. Uno de sus brotes pandémicos más severos ocurrió a partir de 1520 en territorio americano. Los españoles llegaron a América matando a 56 millones de nativos. Los indígenas de esta región del mundo, como los aztecas en México, los taironas en Colombia, los incas en Perú y los mapuches en Argentina y Chile, no tenían un cuadro de defensas para combatir al virus proveniente del ganado euroasiático. Se considera, sin embargo, una enfermedad erradicada por completo a finales de la década de 1970, luego de exitosos programas de vacunación mundial. Una muy buena noticia.
Como tercera pandemia tenemos la gripe de 1918, la gripe española. En el ocaso de la Primera Guerra Mundial apareció en Kansas, Estados Unidos, esta gripe. Llegaría a Europa por el puerto francés de Brest, lugar al que arribaban la mayoría de las tropas estadounidenses encargadas de apoyar a los aliados en la guerra. Desde allí pasó a Reino Unido, a Alemania, a Italia y finalmente a España. Recibió el nombre de gripe española porque mientras la mayoría de los países europeos estaban en la terrible guerra de trincheras, España era un territorio neutro y la prensa de ese país no censuró las publicaciones sobre la pandemia. Fue tan devastadora esta gripe que en un solo año mató entre 40 y 50 millones de personas. Más recientemente, el VIH-Sida fue una pandemia que se descubrió en Estados Unidos en 1981, sobre todo en pacientes homosexuales con una vida sexual activa. Se entendió inicialmente como un virus de transmisión sexual, pero después se concluyó que también se infectaba por otros medios. La teoría más aceptada actualmente sobre la procedencia del VIH-Sida está relacionada con los simios y los chimpancés que habrían entrado en contacto con el hombre en la década de 1920 en el centro de África. Una vez adquirida la enfermedad, el cuerpo humano pierde por completo su sistema de defensas. Actualmente, un venezolano denominado como el paciente de Londres es la segunda persona curada de SIDA en la historia, lo cual abre un camino de esperanza para el mundo entero. En el siglo XXI, el SARS en el sudeste asiático, el MERS en el Medio Oriente, el ébola en África y la gripa H1N1 en todo el mundo han sido epidemias y pandemias que han puesto en jaque a la comunidad científica internacional. La última pandemia en la historia por la que estamos atravesando es el nuevo coronavirus COVID-19 que se originó en la ciudad china de Wuhan y que actualmente está presente en los 5 continentes. Los laboratorios del mundo trabajan a contrarreloj para entender su funcionamiento, dar luces sobre su impacto en los humanos y encontrar una vacuna que apacigüe su acelerada y preocupante propagación. Así concluimos. Gracias por llegar hasta este punto. Recuerden que esta y otras historias del mundo las pueden consultar en nuestra página web france24.com. Hasta la próxima. Bien. Bien, ahí pudieron apreciar el video, sí, que nos muestra la cronología de las pandemias a lo largo de la humanidad. Es bastante impensado lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué? Porque tiene muchas similitudes, tiene muchísimas similitudes con lo que vemos todo el tiempo en los noticieros, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque van a ver que estas pestes o epidemias generan controversias en la sociedad y uno de los puntos clave, acá ya voy a buscarle el power porque se me volvió para adelante, generan muchas controversias y algo principal que son las crisis. Las crisis, como ya hemos visto la crisis en América, con la llegada de los españoles, hemos visto las crisis políticas, ¿sí? Ahora en la Revolución de Mayo, ¿sí? Y ahora quiero que veamos y nos centremos en esto, en las diferencias y similitudes. ¿Por qué agarro este tema? ¿Por qué agarro la peste negra, la peste bubónica? Porque es una de los temas que más similitudes tiene con el tema que estamos viviendo en la actualidad. Y compararlo con el COVID-19, que es algo que estamos viviendo todo el tiempo ahora. Entonces, vamos a hablar de esta crisis económica, social y política, ¿sí? Cualquiera de estas puede ser ocasionada por epidemias o pandemias, ¿sí? Que atacan a la sociedad de tal forma que producen una devastación económica, ¿sí? Porque la economía no puede subsistir. Por ejemplo, en el siglo XIII, cuando fue esto de la peste negra,
la economía europea no podía subsistir. Había hambrunas y estas hambrunas generaban malas cosechas. Y al no tener buenas cosechas, la gente, más que todos los campesinos, en la Edad Media no comían. Entonces, ¿qué pasaba? Al no comer, las defensas bajaban y eran, como hoy hablamos, pacientes de riesgo. ¿Por qué? Porque eran más propensos a tener estas enfermedades. ¿Sí? Bueno, bien. Ahora, estas crisis provocan, pueden provocar infinidad de cosas. ¿Sí? Solamente las personas que están al frente de nuestro país son los que deben tomar medidas, como el presidente de la Nación lo hizo en estos últimos días, que tomó medidas, si ustedes ven, los decretos de necesidad de urgencia, tomó medidas económicas, tomó medidas sociales y tomó medidas políticas. Después lo vamos a repasar a estos para que vean que tiene similitudes, para que vean. Ahora, ¿sí? Quiero mostrarles una imagen de la peste negra y del COVID-19, ¿sí? En la peste negra, acá vemos estas mujeres que se les vienen a la cabeza, mujeres, hombres, más allá, cosechando, ¿sí? ¿Qué pasaba? En esta época, en el siglo XIII, hubo una crisis, como hablamos recién, una crisis económica, social y política, en donde no permitía a las personas tener buenas cosechas. ¿Sí? Fue un año de malas cosechas, entonces estas personas, más que todos los campesinos, como dije recién, no comían. Y al no comer, eran más propensos a tener enfermedades, que fue esta de la peste negra. Y en la otra imagen, les muestro una imagen de la actualidad que encontré ahí en una plataforma. ¿Qué vemos? Vemos dos nenes y sí, se ve como, a ver, cada uno en su casa piense qué demuestra esta imagen. Nosotros en la actualidad tenemos una pobreza impresionante y también tenemos muchas personas que no se alimentan bien, tan como pasaba en el siglo XIII. ¿Por qué? Porque la pobreza a veces no alcanza para comer, para alimentarse. Entonces también son propensos a contraer cualquier tipo de virus, ¿sí? Cualquier tipo de virus. Bien, cuando vemos que también acá, quería que observen que en la peste negra, donde salen estas mujeres cosechando, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, había muchos factores que atraía esta peste. Otro era el de las malas condiciones de higiene, ¿sí? Las malas condiciones de higiene que tenía Europa en el siglo XIII fueron factores primordiales de la peste negra. Nosotros en la actualidad, como vemos en las redes, como vemos en noticieros, tenemos una gran contaminación ambiental, una gran contaminación, ensuciamos mucho. Si vemos en nuestra provincia, no colaboramos con eso, y eso también son focos de epidemias y pandemias. Como lo vemos en nuestra provincia, tenemos el dengue. ¿Por qué tenemos el dengue? Por las malas condiciones de higiene que tenemos en nuestra provincia, ¿sí? Es algo que tiene una similitud muy, muy grande con el año 1300, y estamos en el 2020, ¿sí? Y seguimos siendo foco de epidemias y pandemias debido a las malas condiciones de higiene, a la contaminación ambiental. Eso es algo que no deben olvidarse, ¿sí? Y tomar conciencia, porque sí es importante ver la historia, pero también hay que tomar conciencia de lo que tenemos en la actualidad, ¿sí? Acá también quería hacer otra similitud. Por ejemplo, en la peste negra, los campesinos
como recién les dije, padecieron hambrunas que sumadas a malas condiciones de higiene favorecieron a la aparición de la epidemia. Y acá en el COVID-19 quería mostrarles que afecta con igual medida a hombres y mujeres. Sin embargo, las consecuencias son diferentes. La edad, el sexo y la condición hace más propenso no esta enfermedad, ¿sí? Eso juega un papel decisivo. ¿Por qué? Porque la edad, sí, hay personas en riesgo que son los mayores de 65 años, las embarazadas. Hay un estudio que, que dice que los hombres son los más propensos a tener este virus. Bien. La peste negra, ¿ves? Si ven en el lado izquierdo, el organismo de los europeos no tenía defensas contra esa enfermedad, casi desconocida en ese continente hasta ese entonces. ¿Por qué no tenía defensas? Porque era una enfermedad desconocida. ¿Por qué no tenía defensas? Porque no tenía una alimentación adecuada. ¿Por qué no tenía defensas? Porque el sistema sanitario tampoco era el adecuado en esa época. Ahora, en la actualidad, en el COVID-19, es una enfermedad también casi desconocida como en el siglo XIII y todavía no existe ningún medicamento para prevenir o tratar la enfermedad. Pero ¿qué diferencia hay? Que el sistema de salud y la ciencia hoy está muy avanzada a diferencia del siglo XIII. Entonces, la salud, ¿sí?, y la ciencia están estudiando todo el tiempo para sacar una cura. Por ejemplo, la peste negra fue una epidemia que duró más de 50 años, ¿sí? Y mató infinidad de personas. En cambio, el COVID-19, sí, tenemos contaminado más de 115 países en el mundo, tenemos más de 200.000 contagios, tenemos infinidad de fallecidos también, pero a partir de la ciencia y de la medicina, es algo que va a tener una cura, ¿sí? No va, espero que no esté 50 años como la peste negra, sino 5, 6 meses, un año, y ya vamos a tener una cura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque avanzó muchísimo el aspecto tecnológico. Bien. Acá hay una similitud y una diferencia, ¿sí? Nosotros vemos acá que el contagio de la peste negra se producía debido a que había barcos de personas que eran comerciantes que llegaban desde Asia. Y desde Asia transportaban ellos y los animales, transportaban esta bacteria y cuando llegaron a Europa la contagiaron, no sé, y la dejaron en Europa. Esa fue la forma de transmisión o de contagio que se produjo con la peste negra. ¿Y qué pasó con el COVID-19 en la actualidad? ¿Qué pasó? Uno de los principales focos de contagios fueron los aeropuertos, ¿sí? Los viajes a otras ciudades produjeron los principales contagios y la propagación de este virus. No es una similitud, o sea, es una similitud porque a través de viajes se transportaba este virus, ¿sí? A través de viajes se propagó para otras ciudades. Pero bueno, en la peste negra era a través del comercio y bueno, y ahora también en la actualidad, un gran foco fue a través del comercio, a través de los elementos que se enviaban. Pero luego se llegó a buscar una solución para eso, ¿sí? Como por ejemplo el aislamiento total o el cierre de fronteras de algunos países, como por ejemplo, hay muchos países que no dejaban entrar a personas que vivían en los lugares de mayor foco, como por ejemplo Italia, ¿sí? Bueno, ahí es una imagen bastante impactante porque se ve el barco, las ratas, una persona que está muerta ahí y varias personas que no la quieren tocar,
¿sí? Entonces eso causa un impacto. En la actualidad es así. La única forma de cuidarnos es no tocarnos, no tener un contacto. Por eso como medida está el aislamiento social, ¿sí? Bien, bien. Acá podemos ver que la peste negra, esto es algo, presten atención a esto, porque van a ver una similitud muy grande. El miedo contribuía a la propagación de la peste. Las personas aterrorizadas huían de los poblados donde había enfermos y así trasladaban con ellos el contagio a nuevos lugares. ¿Sí? ¿Qué pasaba? La gente no sabía, en el siglo XIII no sabía qué le pasaba, no sabía por qué morían. Entonces, en esa época, como siempre hablamos, era una época teocéntrica, Dios es el centro del universo, ¿sí? Pensaban que esas muertes eran producidas por obra de Dios, ¿sí? O de sus dioses, los dioses que creían. Entonces, huían de los poblados, ¿sí? Pensando que era eso lo que estaba mal, y contagiaban a las demás ciudades a donde huían con la enfermedad esta. Bueno, en la actualidad, en el COVID-19, la rapidez con la que se extiende el virus llevó a varios países a cerrar sus fronteras y prohibió la entrada de viajeros que vengan de países con una gran incidencia, más o menos lo que vimos en el Power anterior, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Nosotros vamos a nuestro país, ¿sí? Cuando el presidente decretó necesidad de urgencia, ¿sí? Muchas personas salieron del país, muchas personas se fueron a otras provincias, ¿sí? a pasar su cuarentena. Entonces, allá vamos. Entonces, produjo esta cantidad de contagios que fue muy grande. ¿Por qué? Por el traslado que tuvo de un país a otro. ¿Y chicos? ¿Entienden esto? Cualquier pregunta me hacen ahora en el chat en un ratito. Bien, también les quería poner una frase como cierre. Quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Eso lo vimos recién. Quien no conoce su historia está condenado a repetir. Y eso es así. Nosotros ya conocemos la historia, lo que pasó, ahora vimos en la línea del tiempo y vimos más en profundidad lo que fue las similitudes y diferencias en la peste negra con la actualidad. Nosotros ya conocemos la historia. Nosotros sabemos si vamos a cometer los mismos errores o no. También conocemos lo que pasó en otros países. Entonces tomemos conciencia, nos quedemos en la casa, ¿sí? Si nos dicen que nos quedemos en la casa, que es la única herramienta que tenemos, es la única vacuna que tenemos ahora en la actualidad para prevenir esto, nos quedemos en la casa, ¿sí? Tomemos conciencia de eso. Bien. Ahora vamos a ver las medidas de prevención. Yo sé que las saben, pero las vamos a repasar para que las tengan siempre en mente, siempre. Lávate las manos con jabón regularmente, no te lleves las manos a los ojos y a la nariz. Desinfecta los objetos que usas con frecuencia, ventila los ambientes. Tose o estornuda en el pliegue del codo, en un pañuelo descartable. Tira el pañuelo en un envase cerrado y luego lávate las manos. Estas son medidas que las vemos en noticiero, las vemos en las redes, en Instagram, Twitter, Facebook. Están en todos lados, las pasan por los grupos de WhatsApp, sí, pero siempre las tengamos en cuenta. A veces las dejamos pasar y no le damos la dimensión que tenemos que tener, ¿sí? Le prestemos importancia, ¿sí? Le demos importancia a esto, que es muy importante. Bueno, la situación que atraviesa el mundo entero nos debe servir para reflexionar sobre la importancia de cuidar el planeta, de respetar a las personas.
como ciudadanos responsables, debemos seguir todas las instrucciones que nos dé nuestro presidente de la nación, como el aislamiento social y obligatorio. No salgamos de las casas, ¿sí? Bien, y por supuesto, es de suma importancia cuidar a las personas mayores en esta crisis que estamos teniendo, ¿sí? Y estas personas nos están cuidando y están trabajando por nosotros. El mejor remedio es quedarnos en casa, seamos conscientes y coherentes, ¿sí? La clase estaba preparada para unos minutos más, pero mañana no quería que nos olvidemos, ¿sí? Antes, bueno, les doy la actividad ahora y después les quiero mostrar algo. Vamos a hacer una actividad de reflexión de todo lo que vimos ahora. La actividad de reflexión va a consistir en realizar una línea del tiempo con las pestes y epidemias que sucedieron a lo largo de la historia, destacando los aspectos más importantes de la clase de hoy, teniendo en cuenta el video, ¿sí? Tengan en cuenta el video, que hay mucha información en el video. Y por último, es otra cortita, realice una reflexión sobre lo trabajado en clase. Máximo 10 renglones, ¿sí? Como máximo 10 renglones. Entonces, tengamos en cuenta esa actividad para enviármela al mail o a la plataforma, que ahora estamos trabajando con bien, que me llegan las devoluciones a la plataforma, me lo envían y yo le realizo ahí las devoluciones para que todos tengan en sus carpetas. Todavía no termina. Muchas gracias por su atención, ¿sí? En la clase. Pero yo con mucho respeto no quería que nos olvidemos ni dejemos pasar que mañana es 2 de abril. Y es el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. El 2 de abril de 1982, cuando las Fuerzas Armadas de Argentina desembarcaron en el puerto argentino Stanley para iniciar la recuperación de las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833. Recordamos en este día a aquellas personas que con honor lucharon y dieron su vida, movilizados por sus ideales y por el amor que había para su país. Ahora vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Para que recordemos a estos héroes y para que tengamos presente siempre presente a las personas que lucharon por nuestro país, ¿sí? No nos olvidemos de ello. Yo sé que no estamos yendo a clases, que no tenemos el acto protocolar de siempre, pero no nos olvidemos, ¿sí? Ahora les voy a compartir un pequeño video. Subimos al Boeing 737 llamado Antártida. Estábamos todos muy contentos. Por fin se encienden los motores del avión. Comienza a deslizarse por la pista y toma vuelo. Nuestro destino, Islas Malvinas. El hecho de estar en Malvinas ya era un orgullo tremendo. Yo me sentía contento porque como todo muchacho le gustan las aventuras, pero no sabía dónde iba. Estar ahí en el Pozo Zorro esperando, y era feo. Sentado y el agua te llegaba más de la rodilla. Uno le trabajaba mucho la cabeza.
varios de mis compañeros se les congelaron las piernas. Hablaba mucho de la familia, yo me acuerdo que hablaba mucho de su madre. También se hablaba de la inglés, que cada vez estaba más cerca. Justo cuando estábamos a punto de terminar nuestra trinchera, comenzó a nevar. Algunos están ahora jugando a las cartas, otros escuchan la radio, pero yo les escribo. La paso bastante bien, ya que me hice amigo de los pibes que están en el pozo y charlamos bastante. El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado, o sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando los ingleses? Sí, ya estamos volviéndonos de esperar, la que la estaban esperando. Y no viene mal. The government has now decided that a large task force will sail. Hola mamá, espero que estés bien. Te escribo porque nos van a movilizar y después ya no podremos hacerlo. Estoy contento porque nos transportan en un crucero que se llama Ara General Belgrano. No me imagino pelear con otra persona y no creo que tengamos que hacerlo. Te cuento que a veces no puedo soportar ver a mis compañeros. Algunos tienen miedo y se acuerdan de sus madres con lágrimas en los ojos. Todo lo que aquí haga será por vos, mamá. Te quiero y viva la patria. Salgo a volar, me olvido de mí y me regalo a la patria. Les prometo que las voy a llevar a las 12 en mi buzo de vuelo. Ojalá Dios me premie con volver a darlas. Ya no puedo escribir más, porque me ablando cuando lo hago. Cuando empecé a sentir congelamiento en los pies, me tuve que cortar el dedo gordo. ¡Nadie sale del pozo! Fui herido por un propio sargento. Estábamos así a 2 pasos y sacó una sevillana y me clavó los pies. Era el compañero mío, él lo estaquearon por matar una abeja. Volaban las balas, las municiones por todos lados y los tipos estaban estaqueados de pies y manos sin poder moverse. Nosotros, que escuchamos sobre las cabezas el relincho del mortero, que leímos el porvenir en las tripas de los nuestros. Nosotros, que olimos las letrinas del espíritu, que tocamos el temblor de la piedra como un corazón desesperado. Nosotros, que lamimos el meado vientre de la tierra, que persistimos pese a todo y a nosotros. Somos los que aún permanecemos en cuclillas, los que todavía tenemos las pupilas como esquirlas candentes, los que a veces nos seguimos arrastrando por la noche, los que todavía soñamos con regresar algún día. Bien, chicos, les quería mostrar esto, ¿sí? No nos debemos olvidar de nuestros héroes que han luchado por la patria, y bueno, y mañana no va a poder ser el acto como todos los años, ¿sí? Pero los recordemos cada uno
nuestra casa, les rindamos algún homenaje. Siempre es bueno recordar, ¿sí? Bueno, ahora sí está activado el chat, los leo, cualquier pregunta que quieran hacer, la hacen, la vamos contestando, ¿sí? Acá. A ver. ¿No tienen ninguna pregunta, alguna duda, algo que hayamos visto? Sí, Alfonso, las actividades las paso por la plataforma, no te hagas problema, solamente se las presenté acá en el Power. Yo te las paso por la plataforma, ¿sí? ¿Alguna otra duda, aparte de las actividades? Ahí tienen la fecha de entrega. Yo se lo voy a mandar por mail, Kroll. Se lo voy a mandar por mail, ahí está la fecha de entrega, cómo tienen que enviarlo y todo eso. Así que no será un problema. ¿Alguna otra pregunta sobre el video, sobre lo que vimos hoy, sobre la epidemia a lo largo de la historia? No, de nada, Alfonso, de nada, Kroll, de nada. Espero que estén bien. No me sale el nombre ahí de Galaxy J2. Después pongo su nombre. Bien. ¿Ninguna otra pregunta, chicos? Ah, bueno, Sofía. Está bien. No, gracias a vos. Bueno, espero que les haya gustado la clase. ¿Sí? Esto es algo nuevo. Algo que vamos a ir mejorando de a poco. Cualquier duda que tenga. Bien, Alfonso. Sí, ahí. ¿Cuánto tiempo llevó la cura de la peste negra? Y bastante, Alfonso. 50 años aproximadamente para detener esto que fue la peste negra en el siglo XIII. 50 años estuvieron para tener una cura. Aparte, había un dato color ahí, que en esa época habían matado todos los gatos, ¿sí? Porque los catalogaban como diabólicos, entonces habían mandado todos los gatos en Europa, y entonces los gatos no se podían comer las ratas, que eran los que causaban esta peste. Así que estuvieron 50 años aproximadamente en detener, y mandó miles de personas, millones de personas. ¿Algo más, chicos? ¿Les haya interesado? Que quieran preguntar, que le haya generado alguna duda. Bueno, chicos, ya saben, cualquier cosa tenemos las tutorías en el horario de clase. No se olviden. Alfonso, ¿cuántos muertos hubo en la época de la peste negra? Y aproximadamente 40 millones. ¿Sí? Hubo en todo el mundo esa cantidad aproximadamente, Alfonso. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, me hablan en las tutorías, en el Hangouts, para que sigamos cualquier duda que tengan con la actividad, con cualquier cosa, me avisan y estamos en contacto, ¿sí? Bueno, que tengan un buen día y bueno, cuídense, cuiden a su familia, cuídense ustedes. Espero que ya nos veamos pronto en clase. Nos vemos. Saludos grandes.